Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando. En el día de hoy vamos a hablar de ciberseguridad. Estamos en España con dos expertos del tema. Alejandro, Joel, bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que hacéis exactamente aquí en Barcelona? ¿Qué es la ciberseguridad y por qué es tan importante? Bien, empiezo yo. Sí. La ciberseguridad al final, nosotros hemos vivido en los últimos años un boom en Internet, ¿no? En las tecnologías, y eso tiene consecuencias y tiene beneficios también. Las empresas están luchando, ¿no? Por ganar competitividad y la digitalización está dando muchas facilidades en este sentido, ¿no? Y al final los datos están creciendo de valor, ¿vale? Eso de esa frase de el poder, los datos son poder, ¿no? Es verdad, la información es poder y hay que protegerla también. Al final esta digitalización hay que hacerla de manera segura y por eso es tan importante la ciberseguridad. Entonces, ¿a qué os dedicáis exactamente? ¿Cuál es vuestra labor? Sí, pues aquí nosotros siempre lo decimos, el objetivo es proteger estos datos, evitar que las empresas paren, porque se puede interrumpir un servicio digital, ¿vale? Y esta sería la base. Luego, a partir de aquí, damos una serie de servicios, como es de análisis, de auditorías, de consultoría, servicio de monitorización y formación, para complementar todo esto. Además, también tenemos una parte forense, muy importante, porque cuando hay que dictaminar lo que ha ocurrido en un ciberataque, ya si está judicializado o no, o para interés de la propia empresa, o para intentar tener nuevas técnicas de defensa a nivel de seguridad. También tenemos la parte forense y también la parte judicial de entregar esa documentación, en este caso, al procedimiento judicial o al Ministerio Público que en ese momento rija sobre ese procedimiento. Perfecto. Como parte de la presentación, no sé si podéis hablar un poco de vuestra empresa, cómo se llama, cómo os presentáis. Bien, nosotros somos diversas empresas, ¿no? Exactamente. Para que lo entendáis, nosotros primero hay la ITAIS, es una empresa de servicios de ciberseguridad, ¿vale? Luego sacamos Apollo Analytics, que es una startup de producto de ciberseguridad, nos ayuda a complementar estos servicios, y luego tenemos también Soluciones Europeas, ¿no? que está actuando sobre todo en Centroamérica y que, bueno, nosotros también nos ayuda mucho a expandirnos por ese mercado que está en auge también. Sí, justamente como te ven mucha gente desde Guatemala, específicamente en Guatemala tenemos sede. Perfecto. Y Soluciones Tecnológicas Europeas, y bueno, allí tenemos bastantes contratos a nivel privado y alguno también público. Y en ese sentido, pues la verdad es que también, haciéndole un guiño a tus seguidores, Guatemala y en general Centroamérica es un lugar donde nos sentimos muy cómodos con el trabajo en general de ciberseguridad y de apoyo también al desarrollo del país. Perfecto, todo el tema de la ciberseguridad pues preocupa mucho a las empresas, ¿no? Porque afecta sus operaciones, su día a día, ¿no? Pero también nos puede afectar a nosotros, a nivel individual, en casa, los emprendedores, los autónomos que se llaman aquí en España. ¿Quién les puede hackear o quién nos puede hackear, mejor dicho? Sí, al final la ciberseguridad es transversal, el riesgo es en todos ámbitos, ¿no? Realmente a veces pensamos en las películas, ¿no? que nos hacen mucho daño a nivel de concienciación, de que hay un hacker de 17, 19 años en el sótano de su casa hackeando empresas, ¿no? Pero la realidad, hay casos concretos que es verdad, que es así, pero la realidad es que hay mafias criminales detrás de todo esto, ¿no? Nosotros nos gusta mucho diferenciar el hacker del ciberdelincuente. El hacker es una persona experta en la tecnología, que tiene mucho conocimiento. El ciberdelincuente es esta persona que utiliza este conocimiento para hacer el mal, ¿no? Entonces, hacer cosas ilegales. Entonces, aquí diferenciamos eso y realmente lo que buscan estos ciberdelincuentes mayoritariamente es dinero, ¿vale? Y van a intentar ganar sacarnos nuestro dinero de alguna manera u otra. Son muy astutos en esto. ¿Y cuáles son los ciberdelitos más habituales que nos podemos encontrar más a menudo en nuestro día a día? Podríamos ver podemos diferenciarlo en diferentes personas. Podríamos hablar de organismos, podríamos hablar de personas particulares, de personas que tengan un nivel de responsabilidad importante tanto en una organización empresarial o gubernamental. Para ir alternando un poco, yo diré uno de los más, digamos, recurrentes en estos tiempos es el ransomware. El ransomware es un tipo de por decirlo así, virus, que una vez que tú has dado acceso a ese virus por inconsciencia, por abrir algún tipo de link de correo electrónico, fotografía, X cosas, podría ser por muchos medios de entrada, lo que hace este software es que te cifra todos los equipos que estén conectados, y si están interconectados en red, intentará hacerlo lo mismo en servidores y demás equipos que estén. Una vez que está todo cifrado, te aparece una pantalla en la cual te está pidiendo un rescate. Este rescate, normalmente en Bitcoin, ya que no es rastreable en gran parte de las transferencias y de cómo esté establecido, lo que hacen es pedirte este rescate. Si no lo pagas, según ellos, lo que hacen es no descifrártelo y pierdes la información. No es accesible porque está cifrada.
Entonces, normalmente te piden una cantidad alta. Esta cantidad, si la pagas, no es garantía de que vayas a recuperar nada. No solo eso, sino que aunque lo pagues y en algunos casos sí te lo han devuelto, cosa que desde aquí no recomendamos, lo que pasa es que esos datos se suelen vender en otros sitios, en mercados negros, muy conocidos con la dark web, deep web, dark web, que son conceptos también que también saldrán más adelante. También hay otros tipos de ciberataques que a lo mejor tú quieres comentar. Sí, bueno, al final es esto, ¿no? Interrupción del servicio, ¿no? Hay otras maneras, por ejemplo, ataque de denegación de servicio. Hay muchos comercios electrónicos, ahora vendemos muchas cosas por internet, ¿no? Entonces, si esa web cae, porque hacen muchas peticiones con redes de ordenadores masivas, ¿vale? ¿no? Masivas, entonces esa red puede caer, ¿no? y puede parar la venta de esta empresa. Entonces son maneras también de atacar. Vemos cosas mucho más sencillas como ataques de phishing, ¿no? De correos de suplantación de identidad, mensajes, incluso llamadas, ¿no? Suplantando identidad, intentando eso, engañar a las personas, intentando sacar las cuentas de, por ejemplo, recibes de un paquete de Amazon, todo el mundo compra en Amazon, ¿no? Claro. Mira que tu pedido de Amazon ha tenido problemas, entra en este link, ya le das clic al link, pueden descargarte malware en el ordenador o te pueden poner una pantalla que parece exacta a la de Amazon, ¿no? Y te pueden robar las credenciales. Claro. A mí me pasó algo parecido. Yo esperaba un paquete de correos y me mandaron un correo electrónico pidiendo pagar unos aranceles de 3 euros. Y por la cantidad que yo había comprado, porque realmente estaba esperando algo, me cuadró. Y ni me lo pensé, yo me metí directamente y estaba en la web de correos, según yo, era la web de correos, era todo igual. Claro. Lo único que no me fijé en el URL, ese fue mi fallo. Exacto. Metí mi tarjeta ahí. Claro. Y no era correos, me di cuenta al momento y bloqueé por la aplicación la tarjeta y no pasó nada. Pero yo me cagué un poco, o sea, nos puede pasar a todos, incluso a uno sabiendo que estas cosas existen. Puedes caer porque con las prisas del día a día y tal, te precipitas y dices, hostia, es que yo estoy esperando un paquete y no lo piensas que puede ser una estafa, ¿verdad? De hecho, en Latinoamérica es muy común que los bancos utilicen, los bancos como elemento de phishing. Te envían un correo masivo, aunque no tengas cuenta en el banco X, cualquier banco. Alguno lo tendrá, si lo envían a 100.000 personas, pues claro, alguno cae, y con que uno le quiten la tarjeta y tenga un saldo suficiente ya han hecho el mes. Entonces, claro, eso es la seguridad es para todos en realidad, ya no solo para empresas o personas, sino que además, como estábamos hablando antes, cuando ya han entrado un virus a tu ordenador, también lo pueden utilizar, como ha comentado mi compañero, con las redes masivas para que tu ordenador sea un ordenador zombie y pueda usarse para este ataque de denegación de servicio. Y si rastrean, van a detectar tu IP. Entonces eso también, en algunos casos, puede suponer que te apunten hacia ti y que la investigación te rebote. Claro. Entonces, tanto por tema legal como por la protección de tus datos o por económico, por muchos aspectos es importante empezar a tener más conciencia de la ciberseguridad en general. Eso para que la gente lo entienda, lo del ordenador zombie es básicamente que tú tienes un ordenador en casa, lo utilizas normal y sin saberlo alguien remotamente lo está utilizando los recursos para hacer otras cosas, ¿no? Ahora está también muy de moda que utilicen, ahora con la diferencia de precio de Bitcoin ya no tanto, pero sí que es cierto que cuando empiezan a subir las criptomonedas hay más interés por minarlas, por el precio que tienen. Y entonces utilizar tus recursos para minar criptomonedas y cuando acaben de eso utilizarlo para otro tipo de... Porque eso, mientras dé señal, por decirlo de alguna manera, puedan acceder, será para una y otra cosa constantemente hasta que lo pares. ¿Y cómo se puede proteger una empresa o incluso nosotros mismos en cuanto a prevención, pero también si nos pasa algo de esto, ¿no? De las dos maneras. Sí, bueno, para prevención, evidentemente, la mayoría de empresas son muy reactivas, sobre todo las empresas que no tienen esa conciencia, ¿no? Que es muy recomendable tener, suelen ir a reactivo, ¿no? Es decir, esto es un gasto, yo no hago nada y cuando pasa, entonces es cuando empiezo a actuar, ¿no? Y a gastarme el dinero. No debería ser así. Es mucho más barato invertir en ciberseguridad, porque es eso, una inversión, ¿vale? Y hay que invertir, bueno, te doy datos, el coste mediano de un ciberataque son 50.000 euros, sin contar la reputación, el daño a la reputación aquí en España. En otros países llega hasta los 400.000 euros, ¿vale? Si te pasa algo así, la empresa le puede costar a partir de 50.000. De media. Y piensa que aquí hay muchas pymes y pequeñas empresas, entonces sería muy elevado en una empresa muy grande. Entonces vale la pena prevenir, invertir en ciberseguridad y se puede hacer mediante diversas técnicas, ¿no? Hay soluciones técnicas de ciberseguridad, hay que hacer los análisis de vulnerabilidades, pentesting, son estas auditorías, estos análisis de sangre para saber el estado de seguridad.
Luego también hay la parte de soluciones como los antivirus, firewalls, que ya tienen muchas herramientas para proteger una empresa. Y luego también la parte organizativa, que siempre decimos, oh, ciberseguridad es técnico, es informática. No, no es verdad. Hay muchas cosas dentro de la ciberseguridad y también hay parte que es procedimientos, normativas, hacer análisis de riesgos, un plan director de ciberseguridad, ¿no? La parte de gobierno de la seguridad de información. Perfecto. Hemos hablado de particulares, hemos hablado de empresas, pero también las instituciones, los gobiernos, la inteligencia de un país, ¿cómo se protege? ¿Se protege de la misma forma? ¿Hay empresas aparte para hacer eso? ¿Ellos mismos se lo hacen? ¿Cómo se gestiona esto? Habría que diferenciar un poco. A nivel de gobierno hay capas de seguridad, ¿no? Entonces depende de la certificación que tenga la empresa o de la relación que pueda llegar a tener y las auditorías, porque también estamos hablando de certificaciones, hay muchos elementos que te llevan a que la empresa esté capacitada para llegar a un nivel de seguridad y ahí es donde empieza a trabajar con organismos gubernamentales. Realmente, a nivel empresarial, las empresas no todas pueden llegar a trabajar con el gobierno, pero es cierto que los gobiernos también tienen sus propios equipos de respuesta de ciberseguridad y cada vez está más potenciado. Lo que pasa es que en el mundo civil, por decirlo de alguna manera, esto está menos extendido. Los gobiernos pues tienen una necesidad muy grande de tener esto porque obviamente desde la administración tributaria hasta defensa se ve afectada. De hecho ahora, desde que empezó la guerra de Ucrania, pues por motivos A o B, independientemente de los motivos políticos que puedan haber, es un momento en el cual llegan a haber ciberataques masivos, sobre todo a empresas que tengan recursos estratégicos en otras áreas, que sean multinacionales y empresas también que tengan una necesidad de trabajo con el gobierno. Por ejemplo, saben que hay una colaboración y para bloquear al gobierno empiezan a atacarla. Entonces, a lo mejor con que salgas en una lista gubernamental le has hecho una tontería a alguna delegación del gobierno, de lo que sea, como sales en una de esas listas, lo consiguen los cibercriminales y te bloquean. Te bloquean a ti porque quieren bloquear al gobierno. Igual pasa cuando es periodo de elecciones. Ahora en Guatemala hemos detectado todo el proceso de elecciones que ha acabado ahora, entiendo yo, en agosto. ¿Sí? Ha habido un flujo de... Bueno, yo creo que hemos superado aproximadamente un 200 o 250% las amenazas habituales en Centroamérica, no solo en Guatemala, sino que afecta alrededor. Simplemente por intentar desestabilizar o por intentar poner un interés A o interés B de superpotencias extranjeras, grupos locales, empresas que tengan un interés. Todo eso se mezcla y el clima acaba rebotando a las empresas que están ahí. No solo las personas que tengan un interés, sino hasta cualquier persona que tenga una empresa, que sea un director que pueda tener algún tipo de colaboración o que no haya tenido colaboración, le puede rebotar eso. Sí, incluso, bueno, las campañas de desinformación y demás, ¿no? Es que venimos de un mundo que cada vez está más digitalizado, donde había una hegemonía, ¿no?, de Estados Unidos, de un mundo unipolar que se dice, ¿no?, a un mundo un poco más multipolar, donde hay regiones donde pues se rigen las leyes no gobiernan, pero tienen más poder algunos países, ¿no? Estados Unidos sí que ha perdido un poquito de poder en ciertas regiones y donde hay las guerras, a veces pensamos en las guerras convencionales, ¿no? Pero realmente hay mucho soft power detrás, poder económico o comercial. La ciberguerra es otra guerra que se está librando cada día y la gente no es consciente que el mundo cibernético está en constante guerra. Entonces también hay que ser conscientes de todo esto. Entonces, ¿hay diferencias entre países en cuanto a ciberseguridad, sobre todo Europa, Latinoamérica? Sí, realmente en Europa se ha trabajado muchísimo en, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos, también se está trabajando en el NIS2, que es una política que obliga a los gobiernos a sacar leyes, ¿no?, para poder proteger más las infraestructuras críticas, las instituciones y las empresas, ¿vale? A nivel europeo, pues se está trabajando muchísimo en esto. Sí que es verdad que en Latinoamérica el concepto de seguridad está mucho más arraigado, ¿vale? En Europa la parte digital sí que está mucho más arraigada y concienciada, ¿no? Hay mucha más conciencia de todo esto, pero no tanto la parte de seguridad. No hay tanto concepto de seguridad en algunos países europeos, ¿vale? En Latinoamérica esto está ya súper, lo tenemos intrínseco, ¿no?, en nuestro día a día, ¿no? En la seguridad tiene que existir, pero la parte digital aún hay un poco de poca concienciación en este sentido. La parte de la protección de datos en Europa es muy importante. Lo que hacemos es aplicar siempre ese nivel de protección de datos y un grado más, que es el grado de protección de datos dentro de la ciberseguridad. En Latinoamérica ese es uno de los problemas. La no gestión y no tener políticas hace que haya una serie de problemas derivados después, el no tener esa conciencia de protección de datos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora, que está funcionando bastante bien, es aplicar, sobre todo, por ejemplo, en Guatemala,
las políticas, los procesos que son obligatorios ya por ley en España, por ejemplo, en general en la Unión Europea, los aplicamos allí y como tienen un nivel mucho más rígido y alto de lo que es la media a nivel general en toda Centroamérica, funciona mucho mejor que hasta aquí, por ser muchísimo más elevado y no estar en general los ciberdelincuentes preparados a ese nivel de protección. O sea, al final es un buen consenso, ¿no?, lo que han hecho en Europa y realmente es un ejemplo a nivel mundial, y yo sé que también en ciertos países de Latinoamérica y de Centroamérica, ¿no?, están intentando unirse en una ley de protección o una normativa de protección de datos, pero aún están en proceso. Vale, todavía no está aprobada. No, pero es una idea que tienen sobre el papel. Vale, perfecto. Me gustaría también tocar un poco el tema de precios. ¿Cuánto le cuesta a un Estado protegerse? ¿Cuánto le puede costar a una empresa, a un particular? O sea, ¿qué precios se manejan por este tipo de servicios? Más o menos, porque sé que es una pregunta bastante amplia, pero para hacernos una idea. A ver, es difícil porque al final dependerá de la infraestructura y de la dimensión, ¿no?, de lo que hay que proteger. Nosotros nos gusta hablar de superficie de ataque también, para saber qué es al final los activos digitales que hay que proteger, ¿no? ¿Qué es superficie de ataque? ¿La cantidad de ordenadores, por ejemplo? Por ejemplo, serían los vectores por donde te podrían entrar, ¿vale? Los ciberdelincuentes, y los que hay que proteger, evidentemente. Habrá que primero aprender detectar qué es lo que tenemos, si no, no lo podemos proteger, ¿no? Vale. Claro, depende de la infraestructura. Si hablamos de una empresa que es una persona, un despacho de abogados que tiene 3 ordenadores y son laptops portátiles, y pues eso es una cosa. Luego hay empresas que tienen servidores e infraestructura cloud, que es en la nube, y luego son países que tienen infraestructura crítica, que ya no estamos hablando solo de infraestructura cuando dices la protección de un país, sino que estamos hablando de infraestructura aparte de información, como puede ser un servidor donde hay X cosas del gobierno guardadas o una web. Estamos hablando también de infraestructura como las centrales eléctricas. Tienen sistemas de control electrónico que se pueden bloquear. Hay una infraestructura crítica derivada también en un estado que no es solo la que nosotros creemos como una laptop o un servidor. Claro, sí hay... Hospitales también, por ejemplo. Hay 3 mundos, ¿no? Sí. La parte IT, que es ordenadores, laptops, servidores, etcétera, que conocemos más, ¿no? Luego hay la parte OT, que son maquinarias, que puede ser en industria, por ejemplo, es otro sector que hay que proteger. Y IoT, que es la parte sensórica, la parte IoT está creciendo muchísimo y también hay que protegerla porque hay muchas veces que falta mucha protección y está desprotegido, ¿no? Entonces, sí, los estados... Al final, los gobiernos pues, pueden dedicarle muchos recursos, sobre todo a las infraestructuras críticas, como ha dicho Alex, que son muy importantes. Tienen también ayudas, tienen equipo interno, pero sí que, evidentemente, como os he dicho antes, también necesitan soporte externo de empresas punteras donde tienen la tecnología para proteger esto, ¿no? Y a las empresas, que normalmente, pues al final, el PIB normalmente viene de las empresas, grandes o pequeñas, pues tienen su recorrido de hacer. No decimos que una empresa pequeña tenga que gastarse millones, ¿no? Ya lo harán las empresas grandes, pero sí que tienen que reservar un presupuesto aparte para poder protegerse y aplicar las medidas que hemos dicho antes. Vale. ¿Y cifras o porcentajes? A ver, desde un análisis, por ejemplo, de vulnerabilidades para saber el estado de seguridad, pues de unos miles de euros, depende de la empresa, puede llegar a 30.000. Claro. Hay análisis de 100.000, dependiendo de la infraestructura, ¿no? Pero sí que unos miles de euros, sí. Claro. Luego, firewalls, dispositivos antivirus, bueno, eso ya se conoce un poco más, ¿no? Pero también te puede costar desde cientos a miles, ¿vale? Vamos a hablar un poco de otra parte, otra cara de Internet, que es el Dark Web. ¿Qué es exactamente, así brevemente, para la gente que no lo sepa? ¿Lo tenemos que evitar? ¿Lo podemos visitar? O sea, ¿qué opináis respecto al Deep Web? Yo creo que primero diferenciar entre los dos, ¿no? Podría decir. Bueno, la parte, digo yo, y luego tú puedes comentar lo que te has encontrado por ahí. Siempre, a ver, hay que tener claro que es ClearNet, ¿vale? Deep Web y Dark Web, que a veces se confunden los términos. La ClearNet sería donde nosotros podemos navegar de manera abierta, pues por Google, por Wikipedia, son páginas que están abiertas a todo el público, ¿no? La Deep Web sería como una parte más escondida de Internet, que hay muchísima información, hay muchísima más información que en la ClearNet, que serían pues intranets de empresas, incluso los correos, hay servicios que necesitas un usuario y contraseña o unas credenciales para entrar, y hay muchísima información, ¿vale? Esta es la Deep Web, sí. Y luego sería la Dark Web, que es la que genera mucho morbo, ¿no? y misterio, que no puedes entrar con navegadores normales, normalmente, tienes que utilizar protocolos diferentes, cifrados y... ¿Como el Tor, se llama? Como Tor, sí, como, es uno de los conocidos, los Onion, ¿no? Aunque hay más servicios como I2P o Freenet, ¿vale? Son diferentes, pero son protocolos que apoyan mucho la anonimización del usuario, ¿no? y la seguridad. Entonces, tú puedes entrar allí con estos navegadores,
estos protocolos y encontrarte pues, muchas cosas. Desde ahí pues, los ciberdelincuentes, por ejemplo, venden los datos, ¿no? Compran datos para atacar empresas. Siempre pensamos la dark web con algo malo, pero también hay cosas buenas, ¿eh? Hay información libre, la gente puede, en algunos países pues, hay capan mucho la libre expresión, ¿no? Entonces hay sitios donde se puede comunicar pues el pensamiento de la gente y están protegiendo pues, esta libertad, ¿no? y estos derechos de estas personas. Por lo tanto, no es todo malo, no es solo, sí, hay asesinos a sueldo, se puede vender drogas, puedes comprar armas, hay porno, hay muchas cosas que son malas, ¿vale? Pero también hay partes de esta dark web, de estos protocolos que sirven para defender a las personas. Si por ejemplo tú entras con el Tor o parecido, entras en el Tor, pero ¿cómo sabes que estás en la dark web? ¿Tienes que ir a un buscador diferente al Google? Sí. ¿O el Tor tiene su propio buscador? ¿O hay páginas así como con 1000 anuncios pero de la dark web? O sea, ¿cómo va la cosa? No vas desencaminado con lo que dices. No es que haya un buscador específico, pero sí que hay una serie de... Para empezar, normalmente, como el protocolo es diferente, no vas a poder entrar en Google a buscar, ni siquiera en algo similar. Realmente no son realmente muy parecidos, pero sí que tienen la misma casi función. Normalmente son listados. Si tú conoces, digamos, el link, la URL de uno de los listados, que el más famoso es el de HiddenWiki, que es bastante conocido, lo usa mucha gente para... Lo que sale ahí es poco realmente, pero es de los más conocidos. Y ahí te sale un listado en el cual pues, tú puedes entrar en una u otra. Lo que pasa es que eso es un riesgo porque no sabes dónde estás entrando. Y por mucho que tengas un nivel de cifrado y seguridad, no sabes a qué te estás enfrentando, no sabes hasta qué punto tienen, qué capacidad o quién está detrás. Y sobre todo lo que no se tiene que hacer nunca es descargarse absolutamente nada y eso es totalmente... Sí, si no es de una ayuda de experto, no recomendamos nunca entrar porque te puedes poner en problemas, puedes descargar material que puede ser ilegal, ¿vale? Entonces, y dependiendo la legalidad de cada país, también varía. Entonces... Bueno, de hecho ha habido casos de gente que ha estado buscando por ahí a nivel judicial, algunos han estado aquí en España, no puedo decir nombres ni nada, pero sí que es cierto que he estado en algunos. Lo que ha pasado es que tú entras ahí en la Deep Web a basártelo bien, esto le pasó a unos adolescentes, ¿vale? Del sur de España, estuvieron buscando ahí cosas, se descargaron una serie de archivos y resulta que era información privada de un organismo policial europeo, no voy a decir cuál. ¿Y qué pasó? Que nos localizaron y realmente... pero no los localizaron los ciberdelincuentes ni la policía. Fue una persona que se dio cuenta que se había descargado porque salía un registro que habían dejado ellos y empezó a extorsionarles. Sé que tenéis esto y tal, o pagáis o denuncio. Como un cazarrecompensas, digamos, ¿no? Sí. Pero con extorsión. ¿Qué pasa? Que hicieron bien, fueron a la policía, pero ya tenían esa información, entonces no se libraban al 100% de haberse descargado eso. La investigación fue muy complejo separarlos del delito inicial de compartir y disponer de documentos secretos de un organismo policial en una investigación en curso judicializada en Europa. Entonces, claro, por mucho que intentes luego justificar eso, ya te están extorsionando, pagas, no pagas, si vas a la policía ya tienes un documento, unos rastros que has dejado, cosas que no deberías tener tú. Claro, es muy divertido hacer según qué cosas, pero llega un punto en el cual hay que vigilar mucho lo que se está haciendo, porque a lo mejor parece cualquier tontería y acabas por A y por B en la cárcel o con una multa. Como mínimo con un problema, ¿no? Para demostrar que tú no has hecho nada. Y finalmente no sé si podríamos dar un top 5, o sea, 5 recomendaciones para la seguridad en nuestro día a día. A ver, tenemos una lista inmensa de cosas, pero para resumir podemos decir que las copias de seguridad son muy importantes y recomendamos hacer 3 copias. Una que es en el cloud, la otra en el lugar de trabajo y la otra en un disco aparte desconectado por si acaso. Y comprobar que se hacen las copias de seguridad bien, porque a veces hemos sido empresas que, ostras, me ha pasado esto, vamos allí, vale, ¿teníais copias de seguridad? Sí, claro, lo hacíamos cada semana. Luego intentamos restaurar y no funcionan. O a veces es que ha llegado a pasar que entras y ves la carpeta copia de seguridad y el repositorio que han elegido era el escritorio y solo salen 4 PDFs residuales que tenía la persona, porque no lo haces en condiciones. Hay que fijarse bien y hacer bien los procedimientos. Otra recomendación, o la siguiente, sería que cuando usemos un programa, siempre sea el original con licencia. Si es gratuito, que sea en la página oficial descargarla o en una de confianza. Si estamos hablando de una aplicación móvil, puede ser en el Play Store o en el Apple Store y no en pseudo sitios que a lo mejor no tienen la confianza y puede ser una aplicación modificada. Lo mismo si lo buscamos en Internet,
sitio original o en el Microsoft, por ejemplo, en la tienda de Microsoft. Sí, miran los permisos, ¿no? Si tienes el Candy Crush, por ejemplo, no necesita toda la información Sí, a lo del mejor el wifi Candy Crush, ni de... sí. ¿vale? Hay que ser congruente con los permisos que damos a las aplicaciones, ¿vale? Sí, básicamente, sí, eso. Si estás descargando y cuando estás instalando la aplicación te sale que quiere acceder a la cámara y a lo mejor es lo que dice el Candy Crush, a lo mejor la cámara, el micrófono y las fotos del Facebook, las contraseñas y todo, no sé, por decirlo de alguna manera. A nivel de permisos, obviamente, pues eso es otro. La mínima funcionalidad posible, ¿vale? Si esto sirve para cavar hoyos, pues que cabe solo hoyos, ¿vale? Que no haga Intentar otra cosa. limitarlo, darle que no a lo que no creemos que es... Que luego ellos ya justifiquen porque lo necesitan, que muchas veces lo hacen. Sí. Otra recomendación serían las contraseñas, ¿vale? Las credenciales. Siempre entramos a servicios por usuario y contraseña, normalmente, ¿no? Y ya sabemos que las contraseñas tienen que ser complicadas, ¿vale? Difíciles de poder replicar, porque los ciberdelincuentes tienen herramientas automáticas que van probando, diccionarios y van probando combinaciones. Entonces, como más largas y más diferencia entre letras, caracteres, números, mejor. Y también, ahora yo creo que también es una obligación ya aplicar el multifactor de autentificación. Este código que te llega, o sea, aparte de usuario y contraseña, te llega un código al móvil o un código al correo. Vale. Eso hay que aplicarlo, ¿vale? Siempre que se pueda. Y utilizar para facilitar esta gestión de contraseñas, que las contraseñas tienen que ser difíciles, no puedes reutilizar las contraseñas en los servicios y no las puedes compartir y las tienes que cambiar de vez en cuando. La gente nos suele decir, ostras, ¿qué hago? ¿Me hago un libro con las contraseñas o me lo apunto en un Excel? No, o sea, es mejor utilizar un gestor de contraseñas, que son software especializados para eso. ¿El del Chrome sirve o no? El del Chrome no te lo recomendaría porque hay malware que está específicamente seguro dentro de lo que cabe, pero hay malware específico para atacar este tipo y robar estas credenciales. Es mejor utilizar un gestor de contraseñas profesional. Sí, más que nada porque el de Chrome es tan masivo que hay mucha gente intentando romperlo. Una cosa que quería comentar antes de ir a la otra cuestión es cuando nosotros, hablando de las aplicaciones anteriormente, descargamos un programa pirata, que mucha gente lo usa por no querer pagar el Word o otro tipo de programas similares, muchas veces lo descarga de vídeos de YouTube o cosas así, porque nos ha pasado muchas veces que son fuentes un poco, pues, que parecen redes sociales, que, ay, sí, es el amigo el que lo pasa. Lo que pasa es que esto lo ha hackeado alguien que muchas veces es un profesional del hack y lo que hace es poner el programa a disposición con un virus dentro. Y cuando tú lo estás ejecutando normal, te está haciendo una acción secundaria que no sabes cuál es. Podría ser muchísimas, desde el minado, como decía, de criptomonedas o cosas más graves, mucho más graves. Sí, sí, siempre con licencia, que sea de la fuente oficial y que sea actualizada. Porque siempre aparecen también los 0 days, que es una palabra... Nosotros decimos muchas palabrotas, ¿no? Y muchas están en inglés. 0 day es como una vulnerabilidad de día cero. Es decir, el fabricante que te da el software no conoce la vulnerabilidad. Algunos ciberdelincuentes sí, ¿vale? Y pueden explotarlo. Entonces, hasta que no se parchea todo esto, pues puede pasar. Entonces, como más actualizado lo tengamos, el fabricante ya se ocupa con los equipos de expertos en ciberseguridad de ir parcheando todo esto rápidamente. Por eso decíamos que porque a veces sí o no sirve el antivirus de Windows. Por esto mismo, porque a lo mejor no llega el fabricante siempre a todo y a tiempo para según qué cosas. Y como últimas dos recomendaciones, ¿vale? Desconfiar, ¿vale? Esto lo decía la abuela, ¿no? De decir, no confíes en alguien que te da un caramelo en el parque o no abras la puerta a todo el mundo. Pues lo mismo al mundo cibernético, porque te puede atacar desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Entonces, desconfiar de los mensajes que no conozcamos, desconfiar de los mails, desconfiar de las llamadas, también hay phishing, ¿vale? Incluso nosotros hacemos algún servicio de análisis físico donde nos intentamos colar en alguna empresa haciéndonos pasar por, no sé, el técnico de mantenimiento, Lo ¿vale? hemos hecho, sí. Y lo hacemos. La parte de ingeniería social también, que es hablar con las personas, explotar la psique humana, ¿vale? ¿Y funciona o no funciona? Funciona muchísimo. Sí. Funciona, de hecho, normalmente lo que hacemos es llegamos a los sitios, no vamos a dar muchas explicaciones técnicas, obviamente, pero al llegar al sitio, a lo mejor, si vas con un chaleco reflectante y llevas una acreditación de una empresa que te la has inventado... O ¿vale? una escalera, que con una escalera dicen que llegas a todas partes, ¿no? Eso es muy de cultura popular, pero si tú eso lo profesionalizas y lo haces de una manera que al llegar al sitio crees la duda y la gente no esté con protocolos claros de lo que tiene que hacer para filtrar que no permite entrar o no tal, acabas teniendo un éxito
y muchas veces consigues entrar y puedes hacer lo que quieras, pues estás dentro del edificio. Sí, en algún sitio. Exactamente. Claro, un ejemplo, los pendrives, es decir, no te pongas nada que no conozcas en el ordenador, Claro, ni si- un pendrive, si encuentras algo por ahí, ¿no? ningún dispositivo. Exactamente. Y lo hacemos, y entramos hasta la cocina, nos dejan entrar en el CPD, nos dejan el ordenador durante muchos minutos, incluso se van Sí, y, sí, sí. y ves a saber, no saben ni quién somos Claro. y nos dejan el ordenador. Y para acabar, siempre y cuando hay duda, nosotros somos desconfiados, esto no sé si es bueno o malo, pues consultar al experto, no hay más. Exactamente. No probar cosas, porque al final es mejor acudir a un experto, Vale. ya sea el informático de la empresa, ya sea a las autoridades o los CSIR. Las autoridades, por ejemplo, la policía pues tiene su equipo CSIR propio. CSIR es un equipo de respuesta a incidentes, ¿vale? Nosotros lo somos, ¿vale? Y con esto hay una comunidad de equipos de respuesta a incidentes que se dedican a esto, a proteger el Internet y aportar el grano de arena para poder librarnos de estos malos, ¿no? Que tienen muchísimos recursos de conocimiento. Entonces nosotros nos dedicamos a proteger y que Internet sea más seguro. Entonces, denunciarlo, nos podéis avisar a los equipos de respuesta a incidentes siempre que hay cualquier duda, ¿vale? Perfecto, pues hasta aquí el episodio de hoy. Joel y Alejandro, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y a ti, muchísimas gracias también por haberte quedado hasta aquí. Hasta la próxima. Chao. Ahí estamos. Muy bien, gracias. Madre mía.